El 3 de junio en Argentina es un día de reflexión y manifestación colectiva en repudio a la violencia por motivos de género que tiene como consecuencia más trágica y extrema los femicidios, pero que se manifiesta en múltiples formas. Incluso, según un estudio reciente, el 97% de las mujeres argentinas sufrieron alguna vez acoso callejero. Y estas situaciones aparecen generalmente a partir de los 13 años. Lo que relataban mucho las pibas es que cuando salen a las fiestas o en los clubes, los varones en grupos tienen prácticas de tocar partes de su cuerpo como modo de risa, ¿no? O insistir ante situaciones que ellas no quieren. O incluso opinar sobre los cuerpos. Bueno, creo que ahí el mundo adulto tiene una gran responsabilidad a la hora de no marcar esto como juegos, sino poder darle lugar a que efectivamente esas prácticas tienen consecuencias, ¿no? Y poder escuchar también a las pibas lo que tienen para decir de todo lo que genera, ¿no? Salir a la calle, transitar estos espacios que en realidad todos y todas tendríamos derecho a disfrutar y que, bueno, en algún punto se coarta la posibilidad del disfrute de esos espacios y de vivir una sexualidad o las relaciones de amistades de una manera que nos sintamos cuidadas, seguras, que sea presente. Entonces creo que ahí el mundo adulto tiene que intervenir y lejos de banalizar o quitar la importancia, ¿no?, de poder problematizar eso que está pasando ahí. El acoso es una de las formas de violencia más naturalizada en la sociedad argentina. Incluso casi no es denunciada, a pesar de que es considerado un delito a partir del año 2019. Según el Código, este tipo de violencia puede darse en lugares públicos, medios de transporte o centros comerciales y contempla conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual. De las violencias que se incorporó recientemente a la ley 26485, que es la ley conocida como la ley de violencia de género o de la ley de violencia contra las mujeres, es la del acoso callejero, que son esas formas de violencia que se dan en la vía pública. De hecho, la ciudad de Rosario, a través de su Consejo Deliberante, aprobó una ordenanza recientemente también para abordar ese tipo de violencias, para generar sobre todo estrategias de prevención, de capacitación en la nocturnidad, a los lugares de gastronomía, a los lugares de recreación, a quienes trabajan en esos lugares para poder advertirlas y también para poder acompañar a quienes padecen ese tipo de violencia. Por supuesto que no se agota en eso, que la violencia en la vía pública tiene muchas formas y se expresa de muy distintas maneras a toda hora y en distintos contextos, entonces tenemos que seguir pensando socialmente cómo abordarla. Y bueno, y también pensar las violencias que se dan en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Decíamos, lo virtual también es real y con eso estábamos queriendo decir que muchas veces las violencias sexistas, que por más mínimas que parezcan o por más que se las menosprecie en las redes sociales, también puede generar daños, sobre todo daños psicológicos y también derivar en otro tipo de violencias. El miedo que convoca al colectivo feminista a repudiar situaciones de acoso callejero despierta todo tipo de repudios y en algunos casos liberó la imaginación de un grupo de mujeres emprendedoras que transformaron el lema "Avísame cuando llegues" en un emprendimiento. Pero "avísame cuando llegues" es una frase que usamos comúnmente las mujeres para quedarnos tranquilas de que nuestras compañeras salen a la calle, pero cuando lleguen a destino van a avisarnos que nada les pasó. Estamos en una sociedad muy complicada en términos de violencias. Creo que son estrategias de autocuidado que hemos ido generando entre nosotros. Ahí nuevamente también es el Estado el que tiene que proveer mecanismos de cuidado y de seguridad para toda la ciudadanía y fundamentalmente para las poblaciones más vulneradas y vulnerables.
sin dejar, por supuesto, la comunidad de apropiarse de esas estrategias y de hacerlas propias. Yo creo que las dos cosas son importantes, que el Estado genere políticas públicas de cuidado y de prevención y de erradicación de las violencias, pero también que la sociedad sea consciente, tome conciencia y haga propia esas estrategias que muchas veces vienen del movimiento feminista, porque son formas también de construir comunidad, lazos, cuidados entre nosotros que son fundamentales. La forma más atroz de la violencia es el femicidio. Y el punto de inflexión en la lucha contra los femicidios en Argentina fue la muerte de Kiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Rufino en mayo de 2015. También, en el año 2015, sufrió un intento de femicidio Lorena Serrano. Fue golpeada, quemada y baleada por el papá de sus hijas, quien 3 horas después de atormentarla, se suicidó. Nosotros sentíamos que él llegaba, una discusión que pasara, era como que todo tenía que estar bien, que todo tenía que ser armonía, pero uno trataba de tener la armonía, pero él le molestaba mínimas cosas o venía del trabajo con su mal día y bueno, siempre era yo. Hacía las cosas mal, las nenas hacían las cosas mal, que yo le permitía cosas a las nenas y así, siempre tenía una excusa como para golpear. ¿Cuántos años fueron de violencia? 9. Que yo siempre cuento que yo a los 15 días que me junté con él me agarró del cuello y me intentó ahorcar, pero yo lo vi, no sé, porque lo vi como normal o como que no era nada, era como que me fui acostumbrando a eso, que lo veía todo como que no pasaba nada. Después lo empecé a ver grave, pero ya era tarde, porque yo ya estaba sometida a él, estábamos ahí y eran muy chiquitos, pero igualmente se acuerdan de todo lo que pasó hasta el último día, últimas horas que él los preparó porque le dijo, supuestamente ellos dicen que él lo llevó a tomar el helado y que le contó lo que iba a pasar, que él se iba a morir de viejito y que mamá iba a morir. Y ellos lo cuentan hasta el día de hoy. ¿Vos tuviste botón antipánico? No, nunca. Lo pedí, lo esperé, nunca. Lo pedí después también porque yo tenía miedo y tampoco nunca me trajeron el botón de antipánico. Yo hice un par de denuncias, fui a tribunales 3 veces con intento de homicidio, me había golpeado una vez muchísimo, me fui al médico forense, me sacaron fotos, pero nunca una prohibición de acercamiento le hice, nunca él la respetó. Cuando yo llamaba a la policía lo sacaban de mi casa, pero de la puerta para afuera, nunca jamás lo llevaron preso. Rompía puertas, se metía, se llevaba las llaves que estaban, le entraba a la hora que quería. Vivíamos totalmente con miedo, porque él era violento. Para el resto de la gente de afuera, él era un señor, pero para nosotros era un monstruo. Nosotros temblábamos cada vez que él venía.